muchachos, bienvenidos a sus clases de CETEC en línea, espero se encuentren muy bien. En esta ocasión vamos a dar inicio con nuestra lección número 2 de nuestra clase, de nuestra asignatura de Ciencias Naturales, en el cual vamos a continuar un poquito hablando sobre lo que eran los métodos de investigación. Ahora sí vamos a estar describiendo lo que es el método científico y cada uno de sus pasos, para que al final de esta lección podamos nosotros identificar o aprender cómo se realiza una investigación de manera ordenada y un poquito más objetiva que algunos de los métodos que estuvimos describiendo la clase pasada. Y bien, el método científico es una serie de pasos que nos van a ayudar a llegar a una verdad. Volvemos, no era una verdad absoluta, sino la verdad del problema que estemos planteando. Y el método científico es más simple, más práctico que, por ejemplo, un método sistemático, porque al llevar esta serie de pasos, pues se nos empieza a facilitar, ¿no? Ya sabemos cómo utilizarlo un poco mejor y ya sabemos hacia dónde va a ir la orientación o qué tenemos que hacer en este método científico para no estar repitiendo un paso dentro de nuestra investigación. Y bueno, ¿cuáles son los pasos que en esta clase vamos a estar describiendo cada uno de ellos? Pero el primer paso del método científico es la observación. Y la observación, bueno, ahorita lo vamos a describir un poco más, es la base del por qué vamos a estar realizando esa investigación. Porque puede surgir un problema, pero a lo mejor el problema siempre ha estado ahí por miles de millones de años, pero hasta ahorita que tú lo estás observando, que estás teniendo la duda del por qué sucede, es cuando lo vas a empezar a investigar, ¿no? Por lo tanto, el paso número 2 es responder a ciertas preguntas, pero por lo general es el por qué, para realizar, ¿no? esa pequeña observación. Y bueno, o para dar inicio a esa observación. El paso número 3 es formular nuestra hipótesis. El 4 es diseñar y llevar a cabo el experimento o la comprobación. En algunos casos podemos encontrar esto que se le refiere a la comprobación. El quinto paso es la recolección de datos. El sexto es análisis de los resultados, de los datos obtenidos. Y al final, hacer toda la síntesis de lo que estuvimos investigando, más lo que estuvimos experimentando y los datos obtenidos, concluir nuestra investigación y obviamente, como lo habíamos visto, empezar a divulgarlo, ¿no? Entonces, paso número 1 consiste en fijar la atención en algún acontecimiento, que esto se refiere a la observación, independientemente de la, ¿cómo podemos decir?, de que si la investigación es de carácter cualitativo o cuantitativo, que ya lo habíamos establecido en la clase pasada, que cualitativo se refiere a las cualidades del problema y cuantitativo son los datos numéricos, en este caso, que podemos obtener. Nosotros necesitamos, o sea, de alguna manera observarlo. Y eso también se le puede relacionar un poco con lo que es el planteamiento del problema. Bien, entonces, en el planteamiento científico, un problema de investigación consiste en precisar lo que vamos a estudiar y cómo lo vamos a hacer. Algunas escuelas que aún llevan esta materia de laboratorio de ciencias, ya sea biología, física, química, o en las preparatorias todavía se maneja un poquito el laboratorio escolar, algunos maestros hacen lo que es el reporte de la práctica del laboratorio. Pero ya se establece aquí lo que es el problema a tratar, y aquí en la observación es un previo a. Por ejemplo, si tú tienes algún conocido que maneja este esquema, o incluso hasta algunos médicos o cualquier persona que se refiere a la ciencia, y menciono a ellos porque son los que manejan un poquito más estos reportes de datos o estos reportes de experimentaciones. Siempre hay que investigar la bibliografía, hay que esto, hay que el otro, ¿no? Por ejemplo, si van a investigar el efecto, no sé, de algún analgésico sobre el cuerpo humano, empiezan a observar, ¿no? Empiezan, por ejemplo, pues a lo mejor algunos, pues sí, sí les quita el dolor, pero les irrita el estómago.
Entonces empiezan a observar por qué quita el dolor, hacen su investigación bibliográfica, pero la observación es por qué quita el dolor. Y sus derivados, ¿no? Pues a lo mejor pues les da dolores en el estómago porque cierta sustancia es un poco irritante, ¿no? Y entonces empiezan a observar por qué es irritante el estómago o ese tipo de cosas. Entonces, la observación va a considerar eso, a fijar esa atención o a tener esa duda del por qué está sucediendo cierto acontecimiento. Y vamos a delimitar los objetos de la investigación con ese propósito. Que en estos análisis de resultados, o por ejemplo cuando en algún futuro tú te encuentres haciendo una tesis, es lo que se le llama delimita tu tema y haz el objetivo y haz las justificaciones y haz objetivos específicos y el objetivo general es esto. Entonces a eso es lo que se le llama observación, porque igual y podemos decir, oye, vamos a estudiar un limón, ¿por qué los limones son verdes y por qué hay limones amarillos? Entonces, ¿a cuál quieres estudiar? ¿Al verde o al amarillo? No, pues al amarillo. Ok, vamos a delimitar por qué el limón tiene esa tonalidad amarilla y empiezas ya a observar más y a delimitar más tu tema y a cerrarlo más y más y más. Porque a lo mejor puede haber millones de respuestas del por qué el limón es amarillo, pero a ti solamente te da curiosidad una. Y es cuando tú tienes que delimitar ese tipo de aspectos. Bien, tenemos que responder a lo que es la pregunta, que es nuestro paso número 2 de la investigación o del método científico. Y la pregunta debe de ser congruente con la realidad o el fenómeno observado y debe adherirse a la lógica. Por ejemplo, no podemos decir, ay, el cielo es azul. ¿Por qué? Pues no sé, nada más por eso, por el clima, ¿no? Pues no podemos hacerlo así. La pregunta más frecuente sí es ese por qué. Sin embargo, también podemos utilizar todas estas que de hecho las aprendemos en nuestras clases de inglés como siempre, que son las WH questions, pero en este caso las vamos a aprender del modo de vista de investigación. El por qué es la que siempre sale, por qué corres, por qué el cielo es azul, porque nos duele, por ejemplo, un dedo, una mano después de cierto acontecimiento, ¿no? Pero tenemos que resolver la siguiente, que es el qué, cómo, dónde, cuándo, para qué, o para quién es, o para qué es también, dependiendo del objeto que estemos nosotros realizando esta experimentación o realizando esta investigación. Pero no siempre es conveniente hacer el por qué como... Bueno, sí es conveniente, pero no, a lo mejor no siempre que lo tomemos esta pregunta como base inicial. Porque como dice aquí, ¿no? Tiene que ser lógica. No es de que siempre sea el por qué siempre. Podemos decir un qué. ¿Qué es esto? No lo sé. Vamos a investigar qué es, ¿no? Entonces, eso es a lo que va. Que debe de ser lógica y que debe de adherirse a tu investigación. No nada más es el, ay, ¿por qué siempre? No, podemos hacer ahorita qué es esto. Oye, ¿cómo funciona este aparato? Oye, ¿dónde ubicaste o dónde encontraste cierto material? ¿Cuándo se dio este apogeo de cierta plaga? ¿Y para qué quieres ocupar, por ejemplo, un cilindro? Entonces ya viste que va cambiando dependiendo de la investigación que tú quieres hacer. Eso es a lo que se refiere con responder a una pregunta, que como dije, no es necesariamente el por qué, sin embargo es la más frecuente. Ahora, la hipótesis es una declaración que puede ser falsa o verdadera y que debe de ser sometida a la comprobación. Muchas personas o muchos investigadores juniors, por decirlo así, lo relacionan como una idea. Y sí es una idea que hay que comprobar. Por ejemplo, vamos a investigar el efecto de la velocidad sobre un chita. Entonces, vamos a ver. A lo mejor mi hipótesis es de que, pues no sé, sus patas tienen un diseño que las hace más rápidas. Y
o algo así, ¿no? Entonces, eso es la hipótesis, o no nos vayamos tan un poquito tan exageradamente, sino que la vez pasada pusimos el ejemplo de la gelatina, ¿no? ¿Por qué es necesario que el agua esté caliente para poder disolver el polvito de la gelatina? Ajá. Y entonces, esa suposición que tú te vas a... O sea, ya me dije el por qué, ¿no? Esa es mi pregunta. Y es responder un poquito esa pregunta de, pues yo pienso que a lo mejor es por la acción de las fuerzas de los átomos sobre el polvo. Y te quedas así de, ¿es en serio? Sí, yo creo que es por eso. Entonces empiezas a darte cuenta que necesitas establecer esa teoría, porque si no, o bueno, esa hipótesis, porque es lo que tú quieres dar a conocer. Tú quieres establecer eso y quieres enseñarle al mundo lo que realmente es. O tal vez no porque quieras enseñarle al mundo, sino porque te lo tienes que establecer y resolver a ti mismo. Ajá, entonces, a veces no todos los estudios llevan a una hipótesis. Por eso necesitamos de alguna manera plantear bien y delimitar bien nuestra pregunta. Y debemos asegurarnos que el estudio sí lleve una hipótesis muy bien diseñada. Es que el método científico va a depender del paso anterior. Por eso, si el paso anterior no está bien hecho o no está de alguna manera delimitado, puede causarte conflictos en los demás. Pero, aclaro, no es que sea una ley, sin embargo sería lo más conveniente, porque incluso una de las historias muy graciosas sobre medicamentos es la llamada pastilla del Viagra, esta pastillita azul. En su inicio no estaba programada o no estaba diseñada para lo que realmente es, para su función actual, ¿no? Para tratar la disfunción eréctil, sino que estaba siendo preparada para hacer un medicamento que realmente lo iban a ocupar para personas que padecían problemas con el corazón. Entonces, la hipótesis era esa, hacer un medicamento que fuera tratado, para tratar problemas del corazón. Y al final no resultó para eso. Sin embargo, el objetivo, a pesar de que fue muy distinto y que no se estableció la hipótesis que uno esperaba, funcionó, tal vez no fue el objetivo deseado, pero funcionó para otro que también fue un problema y que, bueno, trajo ganancias a esta parte de la industria farmacéutica. Sin embargo, es a lo que voy. No es necesariamente que sea una ley que el paso anterior al paso que estás realizando dentro de tu método científico esté correctamente bien diseñado, que debería de hacerse, pero al menos sí debe de tener un cuerpo mucho mejor estructurado. Si tú, por ejemplo, quieres hacer un medicamento que esté tratando a pacientes que tengan problemas con el corazón, entonces, ¿para qué? ¿Para qué lo voy a hacer? ¿O el por qué lo voy a hacer? Pues porque a lo mejor los que ya existen son muy caros y necesito uno barato, o para cierto tipo de metabolismos, y llega tu hipótesis y tienes que seguirla, ¿no? Pues mira, yo sé que si hago por ejemplo, ADN recombinante y lo empiezo a trabajar sobre mi píldora, pues voy a obtener resultados más favorables. Y al final de cuentas, híjole, ¿qué crees? Que no fabriqué esta píldora, pero a lo mejor la hice una especie de analgésico porque me di cuenta en mi... que vaya, es totalmente una investigación diferente, pero a lo mejor puede pasar, porque de hecho la mayoría de los experimentos y de las creaciones que se están orientadas mucho a la ciencia y que han cambiado nuestra forma de vivir, han sido teorías completamente distintas a las que se tenían planeadas. Técnicamente son accidentes muy beneficiosos para nosotros. Los categorizan como accidentes, mas sin embargo son leyes que se establecieron de alguna manera a partir de otra hipótesis que a lo mejor fue diferente, pero que tú hiciste. Por eso dice, puede ser falsa o verdadera. Porque a lo mejor puede ser falsa en el sentido de que, no, al final en mi investigación no comprobé lo que yo quería, pero puede ser verdadera, a lo mejor sí. Y eso es una especie o un estilo de falso y verdadero, porque habría que investigar, por qué las fuerzas de Van der Waals tienen esa característica, y etcétera, etcétera. Entonces, eso sería la hipótesis, que es una declaración de lo que puede pasar o lo que yo espero,
y que lo tengo que comprobar. Bueno, vamos a la etapa de la experimentación. Y la experimentación consiste en someter a un sujeto o a un proceso a variables controladas. Las variables obviamente son componentes o son cositas que pueden pasar en nuestra experimentación. Son muy diferentes a las variables, por ejemplo, en álgebra, ¿no? Que sí, bien y no, son diferentes, pero a lo mejor me puede servir ese concepto. Las variables son características, son hechos, son personas, son cualquier componente que no es estático, que va a estar cambiándome la investigación o que no va a ser una constante, ¿no? Por ejemplo, de que el cielo siempre va a ser azul. No es cierto. ¿Por qué? Porque a lo mejor hay niveles de contaminación y yo lo puedo ver más gris, o porque está a punto de llover y yo lo veo más gris. Entonces no es una constante. El cielo sería la constante, más no el color. El color es una variable. O por ejemplo, algo más sencillo. Volvamos al ejemplo de la gelatina de la clase pasada. Tengo mi polvito de gelatina sabor fresa. Esa va a ser mi constante. Mi variable, ¿cuál va a ser? La temperatura, que está variando. Tengo un frasco que lo tiene a 80 grados centígrados, otra a 60 y otra está a casi 40 grados centígrados. Entonces, la variable es eso, la temperatura, no tanto como que el agua o el frasco, sino la temperatura que yo estoy estableciendo dentro de mi agua. Y si lo queremos ver desde otro punto de vista, la constante es el agua. Más sin embargo, lo único que está afectando o lo único que está variando en mi agua es la temperatura a la cual yo la tengo sometida. Ahora, en la imagen podemos ver esto, que ya lo habíamos establecido, que la experimentación siempre la estamos relacionando con científicos, pero ya demostramos otra vez que no. La experimentación simplemente va a ser ese proceso donde yo voy a empezar a controlar esas variables y a empezar a demostrar si mi hipótesis es cierta o no, o si se está llevando como yo quería. Tengo que justificar ciertos procesos, el por qué los voy a hacer y para qué me van a servir dentro de mi hipótesis. Eso es la parte de experimentación y no es tan complicada. Simplemente, ¿cómo podemos decirlo? Debe de llevar un orden. La experimentación debe de fijarse desde el momento en que qué materiales voy a ocupar, en qué momento lo voy a hacer. Entonces, esa parte del método científico no nada más es de que, ya voy a experimentar, ok, sí, pero dentro de la experimentación necesito mi serie de pasos, que es, por ejemplo, protección, e incluso en algunos casos también se mide el tanto por ciento de cuánto dinero voy a ocupar, cuánto tiempo me voy a dedicar, que a veces esas son limitantes dentro de mi investigación. Por eso las investigaciones pueden llevar experimentación de trabajo de campo o experimentación un tanto documentada. A veces no se tienen los medios o las condiciones para poder llevar a cabo esta experimentación, pero sí las puedes hacer por medio de datos recabados a partir de revistas, entrevistas, encuestas. Entonces la experimentación, o sea, sí es someter al objeto, pero no estar haciéndole pruebas y estar viendo si cambia de color o no. No. Es simplemente establecer esas variables y comprobar o empezar ese modelo de si es cierta mi hipótesis o tiene algunas cosas que va a cambiar. Entonces, volvemos, la experimentación puede ser cualitativa, cuantitativa, de carácter documental o de experimentación de campo. Por lo general se recomienda que sea experimentación de campo, por lo general, pero vuelvo, a veces no tenemos esos incentivos, por ejemplo, económicos, de distancia, hasta incluso condiciones ambientales, porque déjame decirte que la NASA no siempre hace experimentaciones de este tipo. Por lo general las investigaciones de la NASA se llevan un tanto de proceso documentado, porque imagínate, no tanto el dinero, bueno, o sea, sí interviene mucho el dinero en la parte económica en una investigación, pero imagínate la NASA. La NASA, pues sí, puede disponer un poquito de más capital que una persona normal,
Pero las condiciones en las que tiene que estar sometida, por ejemplo, un astronauta, pues sí implican incluso hasta más factores, factores psicológicos o sociológicos, económicos, ¿no? Porque una parte es la economía de la NASA y una parte es la economía, ¿no? ¿Qué tal si es un astronauta y, no sé, le da miedo hasta ya no ver a su familia y todos esos procesos intervienen, ¿no? Y pueden afectar a la investigación. No deberían, pero sí afecta, ¿vale? Entonces, ese es nuestro paso. Bueno, el siguiente es la recolección de datos, que una vez realizada la experimentación, se clasifican y ordenan los datos obtenidos cualitativamente o cuantitativamente. Si son cualidades, pues sí tenemos toda una lista de verificación. A veces en las empresas, como lo habíamos visto en el método de la clase anterior, donde estábamos hablando del método de análisis de FODA, se llevan unas hojas un poquito de control y calidad. De hecho, en cada investigación que hacen las empresas para mejorar un producto, se lleva una lista de verificación para ver qué variables hay que modificar y otras que hay que controlar. Entonces, esas pueden ser, bueno, varían, ¿no? Hay análisis u hojas de verificación que se llevan un tanto del procedimiento cualitativo y otro cuantitativo. Cuando son cualidades es de que, mira, tenemos descompostura, por ejemplo, en un refrigerador hubo un temblor, obviamente en una cámara fría, frigorífica, donde se guardan cierto tipo de alimentos, hay un sismo, un temblor, híjole, ¿qué crees? De la magnitud del temblor, pues hubo una fisura. Entonces, eso es, vamos a ver por qué se llevó esa fisura. Llegas, haces tu investigación, a lo mejor fue simplemente por la fuerza que hubo del temblor, ¿no? No es porque ya estaba dañada o no sé, qué sé yo. Pero en tu hoja de verificación, tú ya estás ahí, hubo una fisura. ¿De cuántos centímetros? No sabes, porque al final de cuentas es una fisura que no debe de estar en cierta área. Eso es un análisis cualitativo. Cuando te digan entonces, oye, ¿cuántas fisuras hay en la planta debido a este problema que hubo con el temblor? Entonces sí, ¿sabes qué? Hay una en el área de la cámara frigorífica, hay una en el área de administrativos, hay una en el baño de los empleados, hay una en el proceso, en el área de proceso, hay una en el área de producto terminado. Entonces sí, mira, hay tantas, hay estas, hay, no sé, por ejemplo, 20. Entonces ahí es cuando ya es cuantitativamente sobre un análisis que tú ya hiciste cualitativamente. Ahora, esta recolección de datos, por lo general, si es cualitativo, pues sí, vamos a esas cualidades, y se hacen análisis un tanto probabilísticos y de control y calidad. Pero cuando son cuantitativamente, sí interviene un poquito más el problema y hasta como nosotros los mexicanos decimos, ¿no? Se vuelve un poquito talachudo porque hay que trabajar esos análisis o bueno, esa recolección de datos. Tengo tanto número de datos, pero solamente necesito los más representativos. Y es cuando aquí empezamos a impulsar esas investigaciones con análisis de estadística, por ejemplo, moda, mediana, rangos, desviaciones estándar, tablas de frecuencia, gráficas de pastel, histogramas, polígonos de frecuencia, porque yo ya tengo que estar acomodando, porque yo entiendo, yo tengo mi lista y tengo ciertos datos que yo conozco, pero a lo mejor si yo quiero dárselos a conocer a otra persona, híjole, ¿cómo lo tengo que hacer? Yo ya reuní esos datos, por lo tanto me lleva al siguiente punto o al siguiente paso del método científico, que es el análisis de datos. Entonces, el análisis de datos es el proceso donde se transforman los datos obtenidos, obviamente, previamente, de la experimentación, o sea, todo lo que yo hice, ya hice mi experimento, obtuve estos datos, llego al análisis, y esta parte de análisis de datos tiene que ser bien manejada y tiene que ser una transformación de todas esas listas de verificación o de todas esas listas que tienen tantos números a una interpretación que alguien no conozca, porque tú, por ejemplo, estás haciendo tu investigación, ya leíste, ya documentaste, ya experimentaste en algunos casos, ya obtuviste resultados, pero tú conoces, pero ¿cómo hago para que una persona empiece a conocer mi
investigación sin estarse atorando, sin estar presentando o sin estarle dedicando el tiempo que yo le estoy dedicando. Y es cuando se hace ese análisis y lo tengo que transformar a algo más atractivo, más en orden. Por eso aquí en la imagen podemos observar que se están trabajando gráficas de diferentes estilos. Tenemos la gráfica de pastel, por ahí tenemos unos histogramas, tenemos una especie de polígono de frecuencia, tenemos gráfica de barras, etcétera, etcétera. Y es así como, ay, mira, porque la gente o que no está familiarizada tanto como tú en la investigación, se le vuelve mucho más sencillo entender. ¿Por qué crees que en los datos del INEGI nos marcan a nosotros, o sea, los encuestadores y toda la gente que trabaja en INEGI conoce los datos, ¿no? Los trabaja y conoce todas las cifras reales. Pero imagínate la cantidad de censos que se hacen en un país. Ahora, son muchísimos datos que hay que recolectar, por eso en el paso anterior decía que era clasificar, pero ahora, ¿cómo los entrego a las personas que necesitan consultar los datos que yo obtuve? Entonces es cuando se marcan todas estas técnicas de este proceso de construir gráficas, de realizar polígonos de frecuencia, porque para nosotros, los que no estamos familiarizados con ese tipo de investigaciones o con la investigación específica, ay, mira, ya se me hace mucho más sencillo estar identificando. Y puedo, por ejemplo, los del INEGI, o sea, hacen sus gráficas y dan esa pauta, ¿no? De que, mira, la tasa de natalidad, por ejemplo, disminuyó del año 1998 a ahorita. Es un ejemplo, ¿no? O la tasa de divorcios está aumentando del año 2000 al año 2020 y aumentó en casi el doble. Entonces ya se me hace mucho más fácil que, por ejemplo, tener una lista de datos de hubo 300,000 personas que se divorciaron en el año, o 300,000 matrimonios que se divorciaron en el año 2000, a 500,000 que se divorció en este año. Ay, no, y dices, no, pues sí, o sea, sí es una cifra que a lo mejor yo no ubico tantos números o tantos ceros, pero yo los puedo transformar a algo más visual si veo una barra más pequeña en contra de otra que está más grande. Eso es el análisis de datos, y no nada más es interpretar de manera gráfica, porque a veces no se dan de manera gráfica. A veces también se da la parte de, ok, sí estoy dando esta parte de estar comparando, pero tengo que explicarlo, porque no nada más es entregarle a las personas la gráfica o el histograma o el polígono de frecuencias, o incluso una tablita de estas, así como las que encontramos de precio, que tenemos la descripción del producto, el precio. No nada más es entregar esos análisis gráficos. Eso es una manera de cómo presentarlos más ordenadamente. Pero tengo que decirle, mira, yo te estoy diciendo a partir de este gráfico que hubo esta característica en dicho año, o hubo esta característica para tal producto, o hubo esta característica en tal momento en comparación a otro. Lo tienes que explicar. Y aparte, en el método científico, como lo habíamos dicho, o sea, experimentar no significa simplemente estar haciendo trabajo de campo. Habrá que investigar también fuentes bibliográficas. Cuando se tome eso en cuenta, o cuando utilices tú fuentes bibliográficas de, obviamente, personas que a lo mejor sí pudieron experimentar o hacer esta parte del trabajo de campo, tienes que citarlos, tienes que adjudicarles el trabajo previo que ellos hicieron para que tú pudieras realizar el tuyo. Y en el análisis de datos, sí es posible nosotros darle crédito desde una imagen hasta, pues sí, ¿no? A lo mejor porque incluso podemos contrastar esto. ¿A qué me voy? Que a lo mejor en la experimentación tú no hiciste trabajo de campo y lo obtuviste de una fuente bibliográfica. Tus resultados a lo mejor sí son tuyos, pero a lo mejor también lo tomaste en cuenta de alguna investigación, que a eso se le llama parafraseo. Y en esa parafraseada tú no puedes adjudicarte que fueron tuyos, porque viene esta parte legal de, oye, es mi trabajo y te lo estás robando. Y sí, si es algo así,
Incluso en el análisis de datos, si tú llegases a analizar algo a partir de un previo, de una investigación previa, te quedas así con la duda de, oh rayos, ¿qué hago? ¿No? ¿Qué puedo hacer? Hay que darle crédito a las investigaciones anteriores porque a lo mejor tú no sabes si te van a ocupar la tuya para alguna investigación y te gustaría que te dieran el crédito. Y entonces, ¿por qué viene esto con el análisis de resultados? Porque muchas veces tenemos esa confusión de que, pues yo estoy analizando este problema, esto que ya está documentado, pero está mal o algo así, ¿no? Entonces tienes que establecer el por qué está mal, el por qué sí está bien y contrastarlo con un conocimiento previo al que tú ya obtuviste. Por eso esta parte del método científico, o sea, sí es fácil realizarlo, pero vienen todas estas características que ahorita vamos a definir, ¿no? ¿Cuáles son los riesgos? A veces, o los pequeños detalles que tenemos a partir de un método científico. Y bueno, ¿por qué vuelvo a lo mismo? En el análisis de datos es donde salen todas estos pequeños residuos, estas pequeñas características que incluso entorpecen la investigación, ¿no? Entonces, hay que tener ese marco de referencia porque sí es necesario. Ahorita de todos modos vamos a hacer un pequeño ejercicio, una pequeña recapitulación de lo que es el método científico y vuelvo a decirte lo que puede pasar si tú sacas una información a partir de otra ya existente. Bueno, como último paso tenemos lo que es la conclusión, que luego de ya experimentar la hipótesis original, evaluarla, experimentarla, determinar si es verdadera y transformar esos datos y traducirlos a un lenguaje un poco más común para la gente que no está tan familiarizada con tu investigación como tú, se hacen acuerdos y se combinan para llegar a una síntesis. Esa síntesis es lo que tú vas a plasmar en algún documento. Y al final de esa síntesis tú tienes que concluir qué aprendiste a partir de esa investigación, qué viste, si se estableció tu hipótesis o no. Entonces a eso se le va a llamar conclusión. Pero bueno, vamos a ver esos pequeños detalles que a veces nos complican un poco la investigación. Cuando nosotros vamos a hacer ya de manera profesional o a nivel escolar una investigación, lo primero que nosotros tenemos que poner es nuestros datos, o bueno, ya presentando un formato, ¿no? Tenemos que poner nuestros datos y en esos datos tiene que ir el tema de nuestra investigación. Pero tiene que estar tan delimitada que no se vea tan ambigua y que no se vea que ya está trabajada mucho, porque al final de cuentas, lo que nosotros queremos en el método científico es innovar. Ese es otro de sus objetivos un poco discriminados, por así decirlo, porque lo que nosotros necesitamos es comprobar e innovar nuestros problemas o nuestros objetos de estudio. Por lo tanto, cuando nosotros vayamos a realizar ya de manera, pues sí, ya escribir como tal un ensayo, un reporte sencillo de laboratorio o incluso un artículo científico, necesita llevar nuestros datos. Necesita llevar el diseño de investigación, tomar en cuenta qué son las muestras que vamos a estar utilizando para nuestros valores, que es lo que a veces conocemos como variables y constantes, recopilar datos, análisis de esos datos y entregar nuestro informe. En primera vista, la hipótesis solamente va a ser declarar la idea y todo. Pero no nada más es de que, ya tengo la hipótesis, ahora voy a ir al laboratorio, voy a ir a hacer el trabajo de campo para saber si está bien establecida o no. A ver, y si vas a investigar, por ejemplo, que quieres realizar algún medicamento, ¿de dónde lo vas a obtener? ¿Ya sabes los funcionamientos metabólicos que obtiene cada uno de ellos? ¿De los microorganismos o de los organismos en cuestión? No, tienes que empaparte de esta parte de investigación. ¿Cuáles son las cosas o las fuentes de información que te pueden ayudar?
hay de mucha especie. Y ahora con el adelanto de la tecnología, pues más aún, porque tenemos desde los libros, desde artículos científicos, artículos de periódicos, revistas, documentales, e incluso videos de YouTube, artículos bajados de la red. Pero no todos son de manera o podemos considerarlos viables. La investigación, entonces al haber tanta información, tú tienes que aprender a clasificar cuál es la que sí es verdadera y cuál es la que no te ocupa tanto o la que no es tan viable para tu investigación, la que es técnicamente información fake. Por eso se hace la recomendación que en las redes sociales no bajes tan fácilmente o no creas lo que se te da ahí. Que sí son bien testimonios a lo mejor de la gente en tiempo real, o que son testimonios propios, pero tú no sabes si la gente está mintiendo o no, ahora con los adelantes de la tecnología. Por eso el método científico se vuelve un poco más minucioso en esta parte. En la parte de estar entre la hipótesis y estar comprobando la hipótesis. ¿Qué quiere decir? De la hipótesis hasta el punto de interpretar o de dar el análisis de resultados, porque tienes que ver si sí es cierto o no. Y es cuando nuestra investigación se puede tornar como observación ordinaria, observación participante u observación estructurada. Porque tenemos que saber observar, no nada más es ver sí, ver no. Y todo investigar implica no nada más ya tengo mi idea, hay que investigar, hay que estar leyendo. Y es ahí tan importante que se vuelve el método científico con otro tipo de ramas o con otro tipo de asignaturas, porque si tú no sabes observar bien o leer bien, difícilmente vas a poder dar un análisis de lo que estás hablando. Entonces, cuando tú ya tienes muy bien argumentada tu hipótesis, viene lo que es el planteamiento o el marco teórico. Ese marco teórico es toda la información bibliográfica o toda la fuente de información que tú recapitulaste, que tú ordenaste y que tú seleccionaste, que es aquí donde interviene un poco más los métodos que vimos en la clase pasada. Si son de carácter filosófico, si son de carácter teológico, si son de carácter administrativo, sistemático, si son de carácter lógico, empírico científico. Por eso es necesario saber esos tipos de métodos, porque dentro del método científico vas a encontrar otros tipos de métodos, que te van a ayudar a delimitar el objeto de lo que estás investigando y también a delimitar las causas por las cuales se está llevando ese objeto. Entonces, desde ahí, desde la hipótesis o el análisis de este marco teórico, ya te estás dando cuenta si tu hipótesis va a estar realmente establecida como tú lo hiciste, si va a ser falsa o si va a ser verdadera, de acuerdo a las necesidades y a lo que tú estás investigando y a lo que tú hiciste la deducción que iba a pasar, ¿vale? Y bueno, una vez de que ya tienes la hipótesis, tienes que justificarla. ¿Qué aporte puede pretender esa hipótesis? Y bueno, de hecho se da esto antes del marco teórico, pero a lo mejor y sí es válido que la cambies. Tal vez con lo que estás respecto a tu marco teórico puede que la cambies un poco, sin embargo, que no pierda el objetivo de lo que tú estableciste, porque o sea, si a lo que voy es esto. Si tú estás estableciendo un problema de que va a suceder algo y con el análisis que estás haciendo y tal vez los ensayos o las pruebas que estás realizando no estás concluyendo tu hipótesis y no quieres verte así como que el que no supo, el que dedujo una cosa incorrecta y empiezas a cambiarla. No lo hagas porque se pierde y se empieza a viciar la investigación. Tú sigue tus instintos, al final si los compruebas o si son falsos o no, para eso es la experimentación, pero se recomienda en que tú sigas tus instintos, por lo tanto, déjalo, solamente a lo mejor no utilizaste las palabras adecuadas, eso es a lo que me refiero con cambiarlo, no tanto el objetivo,
porque tú tienes que, al final, a la conclusión, tú tienes que decir si pasó por esto o no pasó por esto. Otra de las causas que también afectan mucho al método, al método científico, pues son delimitaciones del espacio temporal. ¿Qué quiero decir? Pues a veces los espacios demográficos no nos dan la oportunidad de llevar las investigaciones adecuadamente. Eso también, problemas psicológicos, sociales, de carácter económico también nos afectan demasiado para poder realizar una investigación como nosotros lo queremos hacer. Y aspectos legales. Los aspectos legales son una cuestión que nadie quiere hacerles caso, pero son una de las partes más importantes para poder dar avance a nuestras investigaciones. Como ya lo había mencionado hace unos minutos, si tú vas a ocupar en tu investigación el trabajo de otro, le tienes que dar ese mérito, aunque él no haya estado o ella no haya estado trabajando contigo. Tú le tienes que decir en tu trabajo, en tu documento, si está bien o no. Bueno, más bien que tomaste cierto párrafo o cierta aclaración o cierta teoría previa y ponerlo dentro de tu documento ya oficial en la parte de bibliografía consultada o fuentes de información consultadas, etcétera, etcétera. Porque a lo mejor, ¿qué tal si tú en tu tesis porque al final de cuentas es una tesis, o en tu reporte hubo un error y tú estás diciendo, mira, a partir de esto, de la investigación de tal persona, yo deduje esto y a lo mejor tú estás mal. Pero es que él lo dijo así, él dio esa idea. Entonces a lo mejor ya pueden, ya con la cita, porque se llama cita eso, ya pueden buscar de dónde lo sacaste y a lo mejor corregirle a esa persona. Porque que te gustaría que a lo mejor dijeran, tú tuviste la culpa porque tú lo estableciste en tu tesis. Y tú, no, yo no fui, yo lo saqué de tal lado. A ver, compruébalo. Y te quedas así de, oh rayos, no lo puse. O también está el aspecto de, está muy bien, qué bonito trabajo, le vamos a obtener cierto beneficio, pero explíquenos esta teoría, porque aquí la marca, y te quedas así de, rayos, no lo hice, no es mía, yo no la hice, y por lo tanto eso es. Entonces también de alguna manera los aspectos éticos entran en juego al hacer una investigación. Por lo tanto, sí se pide un formato para poder entregar ciertos reportes o ciertos diseños para esta parte de investigaciones. A lo mejor tú ahorita, porque estás en un nivel de secundaria, a lo mejor todavía no ves la gravedad de esto o dices, ay, qué exageración. Pero sí es importante que lo conozcas porque no sabemos al final qué tipo de trabajo o a qué te vas a dedicar dentro de unos años y puede que esto te sirva. Ahora, para poder establecer los aspectos de este tipo de parafraseo o de citas bibliográficas o de que tomo referencia a un trabajo ya hecho, vamos a tener lo que se llaman referencias APA. Existen en muchos estilos, muchos formatos. De hecho, uno de los que honestamente, lo voy a decir de manera personal, de los que me gustan un poco más es el formato APA 2018, 2019, porque hay varias versiones que se modifican solamente en ciertos aspectos. Esos formatos APA nos dan la referencia y nos dicen cómo escribir el trabajo de otro. No me refiero de que en la página tal encuentras tal. O sea, sí, pero hay que establecerlo en el año tal, por la persona tal, en esta obra tal, en la página tal, para que tú también encuentres en algún momento de tu investigación estas frases y no estés leyendo como tal todo un libro, o como tal todo un artículo, que a veces pueden ser artículos que pueden durar o pueden ser de un contenido de hasta 200 hojas, que ya sería casi un libro, pero a veces no tanto 200 hojas, pero que sí a lo mejor no tienes tanto tiempo para poder investigarlo. Entonces, esos aspectos también son muy importantes a la hora de estar haciendo nuestra investigación. Y bueno, ¿qué más podemos concluir? Si la hipótesis, no está bien
o no la hiciste conforme a tus resultados, no te preocupes, porque al final de cuentas hiciste la investigación, ¿vale? Las fuentes de información que podemos utilizar son revistas, videos, documentales, y de hecho dentro de las normas APA ya se están, bueno, ¿qué significa APA, verdad? Se me había olvidado comentarte. Por sus siglas en inglés se llama American Psychological Association. Eso es lo que significa APA. Y bueno, estas normas o esta asociación, por decirlo así, o esta serie de reglas nos van a establecer cómo escribir desde lo que es un libro, la cita del libro, del periódico, de una revista, de un artículo de divulgación, de un documental, de un video, etcétera, etcétera. Porque, por ejemplo, vamos a suponer el siguiente caso. Dentro de tu investigación tú adquiriste un libro, ya sé que lo compraste, lo adquiriste, etcétera, etcétera, pero tienes el libro en físico. Estableces lo que tienes que sacar de ahí y pones la cita bibliográfica, que es una especie de datos para orientarte específicamente de dónde sacaste cierta frase, cierto teorema, cierto ejercicio. Sin embargo, cuando tú encuentras estos libros, estos libros que por lo general, debido a las limitaciones a veces en la parte de investigación, no podemos comprarlos, y los podemos descargar de la red, porque eso es la red es un arma de doble filo, porque tanto te puede dar información errónea como este tipo de información que sí te ayuda, ¿no? O herramientas que sí te ayudan. Al final, supongamos que el libro lo encuentras en la red, el libro que necesitas, porque tú investigaste y dedujiste y encontraste que que es lo que no necesitabas, se encontraba en cierto libro, que no puedes comprarlo, pero lo puedes descargar en la red. Ahí el dominio sería para la página que te otorgó el libro, no tanto para el libro. Entonces tendrías que poner dentro de tu apartado de fuentes consultadas o de fuentes bibliográficas o de fuentes de información a la página, y estas normas APA te dicen cómo ubicar a la página. Y vuelvo a lo mismo, se hace para evitar técnicamente el plagio, y que en algún momento a lo mejor tu investigación gusta tanto que necesitan comprobar si es cierto o no. Esa es otra manera de cómo podemos hacer métodos de investigación a partir de una fuente bibliográfica. Ahora, ¿cuáles son las fuentes bibliográficas? Te lo voy a decir así de sencillo. En algunos libros, sobre todo que hablen de síntesis de ciertas recapitulaciones de ciertos autores, van a traer, ya sea al final, algunos los traen al principio, algunos los traen al final, esto que dice fuentes de información o citas bibliográficas, etcétera. Y son todos esos, verás que están muchos autores con su respectivo libro, o incluso hasta páginas de internet, porque también hay blogs donde viene esta parte. Eso es a lo que nos referimos con citas y con fuentes de bibliografía consultada, que para ti son esencial, o para cualquier persona que va a hacer alguna investigación, y sobre todo si son documentadas, ¿vale? Bien, esos tipos de detalles son los que podemos encontrar a la hora de estar haciendo nuestra investigación, y obviamente llevarla al proceso de plasmarla en un documento para su próxima divulgación. En esta clase técnicamente nada más nos íbamos a enfocar en estar hablando de los 7 pasos. Sin embargo, se considera importante que también sepas este tipo de detalles, aunque por ahora tal vez no estés interesado, pero es conveniente que lo aprendamos desde ahorita, por si en algún momento tú quieres hacer alguna investigación, aunque no seas científico, aunque tengas la edad que tengas, sí se necesita llevar este tipo de detalles y que los tengas en cuenta. Te invito que en la misma red googlees el formato APA y cómo realizar esos formatos si tú te vas a encargar de realizar alguna investigación, porque también a veces sí la podemos hacer, pero no tenemos idea de cómo. Ahorita ya aprendimos por medio del método científico, pero ese tipo de detalles de edición también son importantes, porque a veces en nuestro país sí se dan ciertos concursos para poder hacer estas dinámicas, ¿vale? Bueno, de mi parte es todo. Nos vemos en el próximo video. Cuídate. Bye.